No, profe. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Bien, bien, Inge. ¿Cómo va todo por allá? Bien, hermano, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, acá igual, trabajando todavía. Ah, bueno, bueno, hay que darle, hay que darle. Sí, afortunadamente hay buen trabajo de un. Ah, bendito Dios, desde que haya trabajo, pues qué cara. Lo bueno es que básicamente en nuestra área puede pasar cualquier cosa en el mundo, pero seguiremos trabajando. Sí, El día pues que no aunque haya trabajo para nosotros, ese día, hermano, recoja y vámonos porque esto se acabó. sí, Pues, aunque depende también del área, porque digamos cuando es claro, operador de red, pues vaya y venga, pero cuando es construcción o diseño, pues ya como que, sí, andan también, andan un poco parados, pero en general, digamos, es decir, no, en términos generales, sí, claro. siempre, es más, ahorita se ha incrementado el trabajo porque se han aumentado las cargas en todos los circuitos. Correcto, sí, Sí, bueno, Fabián. sí, Eh, señor. bueno, que era de 7:59, esperemos, voy a escribirles un mensajito al grupo a ver si se conectan. Listo, profe, vale. ¿Y cómo va el tema en la U? Pues ahí un poquito complicado con el tema de las contrataciones, todavía no se sabe, no han dado Haciendo como algo bien. luces, Camellando, weón. como Nos luces tocó con esto, camellar, marica. Sí, como porque luces. por el momento no se han contactado ningún otro docente por ahora. Exacto, sí. Sí, permíteme un segundito. Dale. Bueno, entonces, parararán. Vamos con, es electrónica básica, eh, electrónica básica. Bien, ¿sí les llevo el mensaje? Sí, Bien. Bueno, entonces démosle 5 minuticos ahí que se conecte el resto. listo, profe. ¿Y usted está trabajando desde la casa o? Sí, señor. Nos mandaron para la casita también. Y pues ahí ha tocado enclaustrados. Aunque Sí, yo soy el tributo de la familia, entonces a mí es el que me sacan a hacer las compras y eso. bueno, pues a mí sí me toca porque si no salgo, pues no como. También. Sí. No, yo vivo con mi esposa y aquí en el apartamento contiguo vive mi abuelita. Entonces, pues a mi abuelita Ah, sí, obviamente no la voy a sacar. no, pues Y pues aquí soy el hombre de la casa, entonces toca ahí, la vaina. ahí sí lo ponen a sacar la cara. Sí. Entonces eso, pero bien, por aquí todo anda como tranquilo y pues la ventaja es eso, que hemos podido trabajar desde casa, pues entonces ha sido como interesante. Sí, es raro. Por Raro, ejemplo, a mí me ha parecido hasta interesante que nos podemos encontrar todas las semanas. Siento yo que es como más fluido el tema. Si cada 15 Ujú. días vernos es, No, es muy duro. Es muy, muy complicado porque se posterga mucho en el tiempo alguna duda y por más de que uno quiera hacerla en el transcurso de la semana, muchas veces el día a día no le da el espacio para generar la consulta. sí, exacto, entonces no, como que no fluye la vaina. En cambio, sí me ha parecido como interesante. Creo yo. Sí, la verdad. Creo yo Yo que sí. incluso después de que pase el tema, podríamos seguir trabajando así. Sí, la verdad sí, a mí no me disgusta. Inclusive en la oficina también hemos probado varias plataformas para reuniones y todo ese tipo de cosas. Sí, Y
A mí personalmente no me gustaba trabajar desde la casa. Sí, 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 correcto. Sí, ya hay mucha tecnología. Por ejemplo, este Zoom me parece una berraquera para dictar las clases, o sea, funciona muy bien. Sí, hay un montón, inclusive en el correo de Gmail hay una que se llama Meet, que es súper, es muy parecida al Zoom Sí, y para mí es como, wow, sí, súper sí, bien. sí. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, entonces 8:03, ¿cuántos vamos? ¿No está cargado esto ya? ¿Qué? ¿Mío? 1, 2, 3, 4. Estamos 4 nada más. No, ya está. Sí, o sea, como debe venir alguien más. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, esperemos aquí a ver si nos... Bien. A ver. Tararara. Bueno, arranquemos ya los que estamos. Don Sergio, ¿cómo te ha ido? John, ¿cómo Bien, están? bien. Gusto saludarles, muchachos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Igualmente, buenas noches para todos los compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, don Bello. Bueno, entonces, chicos, vamos a revisar unos temitas de electrónica básica. En la plataforma nosotros en la unidad 1 tenemos simbología, que pues es simplemente un tema que la idea es que repasen. Manejo de la protobar y manejo el multímetro, ustedes ya lo tienen claro, esto sí es electrónica básica, sí. Estoy errado, sí, ahí estamos. Sí. Entonces, voy a avanzar con el siguiente tema, digamos, como más importante, que es, vamos a empezar a trabajar semiconductores. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el semiconductor más básico o el elemento más básico construido de semiconductores es un diodo. ¿Listos? Entonces, el diodo básicamente su funcionamiento principal es que deja circular o permite el movimiento de electrones solo en un sentido. ¿Sí? Solo cuando nosotros lo polarizamos en directo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esos diodos tenemos diferentes tipos de diodos que nos sirven para diferentes aplicaciones. Tenemos el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo túnel, el diodo Schottky o no sé cómo se menciona exactamente, pero ahí como lo ven escrito, el diodo Varicap, el varistor, el fotodiodo y el LED. ¿Listos? Entonces, también súper conocido, el LED, que lo escuchamos ahora en todo lado. Bien, entonces el diodo rectificador. El diodo rectificador simplemente, pues como les explicaba arriba, únicamente conduce cuando está polarizado en directo. ¿Qué es una polarización en directo? Entonces, fijémonos por acá. El diodo tiene este símbolo, ¿verdad? Entonces, a esta parte del diodo yo le voy a llamar el ánodo y a esta parte le voy a llamar el cátodo. Entonces, polarizarlo en directo quiere decir que yo voy a aplicar el voltaje positivo en el ánodo y el voltaje negativo en el cátodo. Cuando está polarizado en directo, va a permitir que fluya una corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper fácil. Dato importante. El diodo tiene una caída de voltaje pequeña, alrededor de 700 milivoltios.
pero es importante, si lo vamos a tener en cuenta, sobre todo en aplicaciones de electrónica, donde manejamos voltajes relativamente bajos, pues tener en cuenta que el diodo nos va a consumir 0.7 voltios durante su operación normal, ¿de acuerdo? Digamos que hay otra forma de que el diodo conduzca y es aplicando un voltaje superior al que puede resistir, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pasemos ese voltaje, pues el diodo se va a dañar y vamos a obtener un voltaje que se llama el voltaje de avalancha o voltaje de ruptura, ¿de acuerdo? Pero no es lo que queremos, no queremos dañar el diodo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso. El diodo Zener, entonces, mantiene un voltaje constante en sus terminales cuando está polarizado en inverso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, este diodo se utiliza en sistemas de control. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que al igual que una resistencia, tiene unas limitaciones de potencia. Entonces, encontramos diodos Zener que resisten desde medio vatio hasta 50 vatios y tensiones desde 2.4 voltios hasta 200 voltios. ¿Listos? Vamos por acá. ¿Listo? El diodo varactor, perdón, o diodo de sintonía. ¿Listos? Entonces, el diodo varactor funciona polarizado en inverso, es decir, vamos a aplicar el positivo al cátodo y el negativo al ánodo. ¿Listos? Y al igual que un condensador, se controla por voltaje. Entonces, el varactor se controla de acuerdo al voltaje que está siendo aplicado. ¿Listos? El diodo emisor de luz, el LED, simplemente funciona exactamente igual que el diodo semiconductor, con la única diferencia que primero va a emitir una luz de un color específico de acuerdo a su composición, de acuerdo a sus materiales internos, y aparte de eso va a tener una mayor caída de voltaje, ¿de acuerdo? Y a medida que nosotros aplicamos un voltaje más alto, el LED va a, digamos, brillar con mayor intensidad, ¿de acuerdo? El diodo láser o ILD simplemente son láser de inyección, entonces tienen una luz al igual que el LED, pero está más concentrada o en este caso enfocada. Y podemos lograr potencias muy grandes que incluso nos permiten cortar materiales. Sabemos que existen cortadoras láser. ¿Listos? El diodo varactor, más conocido como varicap, ¿listos? Entonces, es un diodo que, como su nombre lo indica, puede variar su capacidad y la característica principal es que depende de la tensión inversa. ¿Listos? Ese es el varicap. El diodo túnel simplemente va aumentando su tensión. Espérame, se cubre con una... El diodo túnel. Esto ya me confundí porque no me acuerdo de esto. Se comporta de una manera muy... Entonces, la tensión aplicada en un sentido directo. Creo que podría, a ver si recuerdo la gráfica de este y no estoy mal, tendría la gráfica algo así. Entonces, a medida que yo voy aplicando un voltaje, la corriente va aumentando en el mismo sentido, ¿de acuerdo? A medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente de acuerdo a la variación de ese voltaje. Listos. Déjame por acá anotar y sigamos acá. El fotodiodo. El fotodiodo, como su nombre lo indica, es sensible a la luz. Entonces, de acuerdo a la intensidad de luz que se le aplique o que perciba, permite o no el paso de la corriente. Funciona igual que una fotorresistencia, muy parecido el comportamiento. Listos, entonces el funcionamiento de los diodos. Aquí está, entonces recordemos que el voltaje positivo, a ver, déjame rayar por acá. Voltaje positivo lo conecto al ánodo y el negativo lo conecto al cátodo, ¿listo?
Cuando hacemos esa conexión, yo lo nombro o lo expreso como una polarización directa. A ver. Listos. ¿Listos? Polarización inversa, pues simplemente al contrario. ¿Listos? La condición ideal de resistencia infinita, que era lo que les comentaba, es simplemente una condición ideal, como su nombre lo indica. Tenemos unos valores límites cuyo dato nos lo va a indicar el fabricante del diodo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre eso, no podemos superar ese voltaje si no vamos a dañar el diodo. Normalmente la construcción del diodo, el más común es el de silicio. Entonces, recuerden que los componentes de silicio funcionan o tienen una operación con de alrededor de 0.7 voltios aproximadamente. ¿Listos? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, que vamos a tener esa caída de voltaje cuando nosotros estamos utilizando un diodo. ¿Listos? Hay unos diodos de germanio, no son tan comunes. Digamos que la ventaja de estos es que vamos a obtener una caída de voltaje más baja, únicamente 0.3 voltios. ¿Listos? Pero el problema con estos diodos es que son más caros. ¿Listos? O digamos que se encuentran poco. ¿Cómo elegir el diodo correcto? Simplemente de acuerdo a la aplicación que nosotros necesitemos. Obviamente ya cada aplicación nos lo dirá. Simplemente y para lo que más lo usamos es para rectificar una señal o simplemente impedir que haya una corriente parásita que se regrese hacia alguna parte del circuito que no queremos. Entonces, cuando yo quiero proteger algún circuito, coloco un diodo y eso va a impedir que haya corrientes que se regresen y que puedan dañar dispositivos que están atrás, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay por acá? Bueno, la tensión, obviamente parámetros de tensión, de corriente que soportan y el voltaje del circuito, estamos bien. Listos, entonces fijémonos en este ejercicio. Dice, un diodo tiene una limitación de potencia de 5 vatios. La tensión del diodo, es decir, el voltaje que le estamos aplicando es de 1.2 voltios y la corriente es de 1.75 amperios. Entonces me preguntan, ¿cuál es la disipación de potencia que está haciendo ese diodo de acuerdo a esos valores? Y si el diodo aguanta o no. Entonces, ¿cuánto haría eso, muchachos? Hagamos ese ejercicio. ¿Cuánto les dio? ¿Cualquiera? Perdóname. Primera pregunta, ¿cuál es la potencia que está disipando? De los 5 watts. ¿Cuánto? ¿5 vatios? No, esa no es la potencia que está disipando. ¿Cuánto? ¿Cómo es la fórmula de la potencia? Ve por ahí. Potencia igual a voltaje por corriente. Entonces, ¿cuál es la potencia que está disipando ese diodo?
Ya, un segundo, profe, lo estoy haciendo con la otra. 1.4 por ¿Cuánto da esto? 0.73. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿0.73? ¿Por qué? Mm, yo lo saqué con la pot- 2.1. Sí, 2.1 vatios, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste, Fabián? la estaba sacando con la potencia con la No, fórmula de John. cuadrado. ¿Cómo? Me robaron. No, tú lo hiciste bien, John. Fabián es el Ah, gracias. que está diciendo que da Sí, otro sí, sí. valor. No, utilicé la fórmula incorrecta. Ok, fíjense, simplemente recuerden, potencia es igual a voltaje por corriente. Nos dan el voltaje, nos dan la corriente, simplemente está disipando 2.1 vatios. Entonces la potencia, la primera pregunta es 2.1 vatios. La segunda, ¿se destruirá el diodo? No, No, yo tiene Evidentemente una no, capacidad de 5. porque aguanta 5 vatios. 2 watts. Esto es el diodo, no se destruirá, que es el resultado. ¿Listos? Esta pregunta, ¿cuál es el voltaje que se le está aplicando? ¿Cuánto da eso? 0.5 kilovatios Sí, señor. sobre Esa es la potencia que está disipando el diodo. Un diodo bastante poderoso, por cierto. 1.40 perdón, Listos, nuevamente. Entonces, fórmula de potencia. 1.4. Potencia igual a voltaje por corriente. Entonces, tenemos la potencia y tenemos la corriente. Necesitamos despejar el voltaje. Entonces, voltaje, perdón. P sobre I. Voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. Potencia, Correcto. 0.5 kilovatios. ¿Eso a qué es igual en vatios? 500 500 vatios sobre la corriente, que son 355 miliamperios. ujú, ¿Cuánto es el voltaje? 1.408. 1.4. 2.4. Voltaje igual a 1.4 Toma la plata. voltios. Correcto. ¿Seguros? No, pero si usted hace la conversión, porque usted tiene vatios sobre miliamperios, entonces tiene que hacer la conversión para que le queden en voltios Ajá, netos. ajá. Vendrían a ser Es decir, yo 0.3. necesito hacer 500 vatios sobre 0.355 Correcto. amperios. Igual, ¿Cuánto el es eso? resultado Igual. es 1.408. 1.4. Es simplemente desplazar la coma. Entonces, ¿cuánto dio? 1.4. 1.4 Sí, voltios. 1.4. Listo. Bien. Borrar todos los dibujos. Anotar. Ujú. 1408 voltios. ¿Dónde está el error? 1408 voltios. Sí, Porque mira que ahí lo está elevando 0.5 por 10 a la 3 y el 355 por 10 a la menos 3. Entonces sí. esos se cancelarían uno con el otro. Se cancelaría el uno con el otro, no estoy tan seguro.
Vamos a Porque hacer si tú haces la conversión de 500, de 0.5 kilovatios, son 500 vatios, para lo que estamos hablando. Y si Sí, haces la conversión de miliamperios a amperios, serían 0.355. Y esa es la división. listos. Vamos a despejar las dudas. Vamos a utilizar aquí la calculadora en línea. 0.355. Ah, sí, la comita está arriba. Sí, perdón. ¿Qué si es 1408? Sí, es que no tengo la calculadora un poquito lejos y no veía la coma arriba. Ok. Recuerden. Fíjense que no es, no, o sea, hay que tener cuidado al resolver esos ejercicios. Fíjense que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si ustedes cancelan ese 10 a la 3 con este 10 a la menos 3? ¿Eso se puede hacer? No, no tiene sentido Ah, porque sí. es No, no, positivo y el otro es señores. negativo. Sí. Exacto. Entonces hay que tener cuidado, porque si yo hago ese 0.5 sobre 355, eso me da otro valor muy pequeño. Y aparte, es fácil notar que el voltaje es muy grande, porque fíjense ustedes que me estaba diciendo que estaba disipando 500 vatios. Entonces, si ustedes tienen una corriente, me han dicho que tenían un voltaje de 1.4 voltios, algo así les entendí, y estaban diciendo que teníamos una corriente Hay una corriente muy grande. de 155 miliamperios. Entonces, si yo tengo un voltaje de 1.4 voltios y una corriente de 355 miliamperios, es bien complicado que mi dispositivo esté disipando 500 vatios, por lógica, ¿de acuerdo? Entonces, Correcto. es bien importante también tener en cuenta eso. Más allá de los números que nos está dando la calculadora, meterle un poquito de lógica al ejercicio y ver si en realidad sería posible que con 1.4 voltios y 355 miliamperios logremos una potencia de 500 vatios. ¿Listos? Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Listos? Entonces, aquí ya esto está bien. Miren esto. ¿Listos? ¿Dudas hasta ahí? No, No, hace momento no. Todo check, fácil de utilizar, listos. Entonces, vamos a hacer una simulación pequeña aquí en Cocodrilo Eclipse. ¿Listos? Ustedes ya, bueno, no sé, no sé, me imagino que la mayoría lo tienen disponible. Espero. Si no, lo pueden descargar, está gratis en internet. Se llama Crocodile Clips. ¿Listos? Y es un simulador muy básico y muy sencillo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a simular simplemente unos circuitos con unos dioditos y vamos a dar su comportamiento. Entonces, bueno, les hago una introducción aquí rápida de este simulador para los que no lo han usado. Aquí en este botón encontramos las fuentes de energía o de poder, los interruptores, componentes de entrada, componentes pasivos, componentes discretos y semiconductores, con puertas lógicas, circuitos integrados. Estos son generadores de señales, generadores auditivos. Estos son salidas lumínicas o luces en general. Estos son mecanismos rotacionales. Estos son mecanismos lineales. Aquí encontramos dispositivos de medida, voltímetros y amperímetros. Aquí encontramos testers o pruebas. Y aquí podemos obtener gráficas, ¿de acuerdo? Con este pausamos la simulación. ¿Bien? Entonces vamos a incluir acá. Entonces aquí en el menú de fuentes encontramos fuentes variables, encontramos pues puntos con referencias de voltajes, tierras. Vamos a usar este que hace la simulación de una batería. Entonces vamos a poner una batería de 10 voltios. Con estos botones escogemos la orientación para nuestra simulación. Voy a coger esta vertical con el positivo en la parte superior.
¿Listos? Aquí voy a colocar un interruptor para apagarlo y prenderlo, para, digamos, conectar o desconectar mi fuente. Voy a conectar también por aquí una resistencia. Entonces, fíjense ustedes, me entro aquí al menú de resistencias y voy a hacer que esta resistencia es de 2 kiloohmios, creo. Pongámosla de 1 kiloohmio, mejor. Y aquí también escojo la orientación. Entonces, voy a escoger la orientación horizontal, ¿de acuerdo? Esto con el fin de limitar la corriente que va a circular a través del diodo. ¿Bien? Y voy a irme por acá a los dispositivos semiconductores y voy a escoger un diodo. Entonces voy a escoger esta orientación. Entonces recuerden que tengo que polarizar el diodo en directo. Entonces el positivo de la fuente lo voy a conectar con el ánodo del diodo. Bien, y aparte de eso, para ver que efectivamente esté funcionando, yo voy a colocar también un diodo LED. Bien. Voy a colocar un LED amarillo en este caso. Fíjense ustedes el símbolo del LED. Es un dispositivo que tiene la misma simbología de un diodo, pero tiene unas flechas saliendo, indicando que está emitiendo una señal lumínica. Bien, entonces vamos a conectar estos dispositivos. Conecto acá el interruptor, la resistencia, el diodo y por último el LED. Recuerden ustedes que LED LED hace referencia a, creo que esto es así, me disculpan si no, Light Emitting Diode. Entonces, diodo emisor de luz, ¿bien? Por eso se llama LED. Listos. Entonces, aquí terminemos de cerrar nuestro circuito. ¡Ay! Auxilio. Estoy rayando. Aquí, listos. Voy a aumentar esto un poquito para ver si lo vemos más grande. Eso. Y voy a cerrar acá mi circuito. Bien. Entonces, bueno, en este simulador, como señal roja me indica que ahí hay un voltaje, ¿sí? Entonces, cuando yo activo el interruptor, fíjense ustedes que, bueno, me indica que aquí hay un voltaje, aquí hay un voltaje menor, es decir, aquí hay una caída de voltaje, aquí igual y aquí igual. ¿Listos? Entonces, fíjense que cuando lo apago, el LED se apaga, ¿sí? La simulación del LED. Y aquí, nuevamente lo enciendo. Entonces, simplemente tengo dos diodos, perdón, polarizados los dos en directo, lo que me permite que haya una circulación de corriente. Importante. Entonces, por ejemplo, pregunta. ¿Cuánto calculan ustedes? Quisiera saber a ver si alguien puede decirme cuánto es la caída de voltaje en la resistencia, cuánto es la caída de voltaje en el diodo y cuánto es la caída de voltaje en el LED. Pues en los respectivos diodos tendríamos una pérdida estimada de 0.7 voltios, que era lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Y en la resistencia, pues ya tendríamos que evaluarla en ese punto con la sumatoria de lo anterior. Ok, Pero ¿cuánto sería? ¿Cómo la evaluarías? Igual. 20 ohms. Ok, ¿cuánto da? Serían 10 voltios. Perdón, la resistencia es de 1K. Ahora tengo que hallar corriente. 8.6. 8.6 voltios. Y aquí tú estás deduciendo que están cayendo 0.7 voltios y 0.7 voltios, ¿correcto? Correcto. Sí. Listo, pregunta. Entonces, ¿cuál sería la corriente que está circulando por este circuito?
10 miliamperios. 10 miliamperios. Listos, entonces voy a ponerlo aquí a un ladito. Pero es que creo que... Ah, no, sí. Permítame un segundo. Entonces dijimos que el voltaje... ¿Aló? Hola, tía, me disculpas, estoy en clase. Bien, tía, estoy en clase. ¿Me regalas un segundito? Ya te marco. Ya te marco, tía. Bueno, gracias, tía. Bien. Entonces el voltaje en el diodo y el voltaje en el LED y la corriente. Entonces, qué pena, muchachos, me disculpan. Voltaje en la resistencia. Entonces me decían que era 8.4 voltios. Voltaje en el diodo me dijeron que era 0.7 voltios. Voltaje en el LED me dijeron que era 0.7 voltios. Y la corriente me dijeron que era, ¿cuánto, perdón? 10 miliamperios. 10 miliamperios. Bien, vamos a validar esos datos, a ver qué tan errados estamos. Entonces, nuestro simulador, entonces como les mostraba por acá, tiene unos medidores. Entonces nuestros medidores también tienen una polaridad y una orientación. Vamos a utilizar este de acá. Entonces fíjense que, digamos, el punto me indica la entrada de corriente, ¿sí? Entonces por acá y por acá. Entonces fíjense ustedes, aquí me está indicando que la caída de voltaje en la resistencia es de 7.33 voltios. Vamos a ver con respecto al diodo, a ver si le atinamos. Entonces, con respecto al diodo me dice que es de 674 milivoltios, muy aproximado a los 700, a los 0.7 voltios que nos decía el documento. Y aquí, por último, ¿listo? Entonces, la caída de voltaje en nuestro diodo LED es de 1.99 voltios. ¿Por qué en el LED no están circulando los 0.7 voltios? Entonces, ¿Por la la emisión de luz? diferencia, perdón, ¿Por la emisión de luz? exacto, porque se está disipando una potencia adicional y aparte la composición es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que yo le aplique más voltaje a ese LED, y dependiendo de la corriente que esté circulando a través de él, pues va a haber una mayor disipación de potencia, ¿sí? Entonces, ese valor o esa caída de voltaje va a cambiar para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? El que normalmente no cambia esa caída de voltaje es nuestro diodo solito, nuestro diodo de silicio, cuyo valor sigue siendo aproximadamente 0.7 voltios, ¿de acuerdo? Bien, Ok. y habíamos calculado la corriente, entonces por aquí también pongamos, voy a quitar esta línea. Ay, no sé cómo la quito, auxilio. Ay, auxilio. A ver, perdóname. Creo que es con el cocodrilo. Sí. Bien, y voy a poner por acá un amperímetro. Entonces voy a poner un amperímetro acá y voy a cerrar el circuito. Recuerden ustedes que para pedir voltajes lo puedo hacer en paralelo. Para medir corrientes, obligatoriamente tengo que interrumpir el circuito. Bien, entonces fíjense ustedes. Por el circuito está circulando una corriente total de 7.33 miliamperios. Entonces pregunta, ¿cuál será la resistencia equivalente del circuito o la resistencia total? La resistencia. 1.36 kiloohmios. Ah, mentiras. Perdón. 2 miliamperios. ¿Cómo la llamo? Simplemente sería resistencia total igual a
B sobre I. Voltaje total o los 10 voltios sobre la corriente total o la corriente del circuito. Entonces 10 voltios sobre la corriente que son 7.33 miliamperios o 0.00733 amperios. Entonces, ¿cuánto da eso? 136.9. 136.9 ohmios. Sí, señor. No ¿Seguro? puede ser. No puede ser porque yo aquí ya tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. La, Entonces, la 1364. resistencia total sería 1364. por ahí sí, 1364 ohmios. Punto 25 ohmios. Ok, aproximadamente, listo. 1364 aproximadamente. Bien. ¿De acuerdo todos o dudas en alguna parte? No. ¿Todos claros? ¿Cómo se llama mi compañerito acá? Sí. Sergio, ¿estás Sí, claro? está bien. Sí. Listos. Bien, entonces sigamos en la simulación. Voy a detener, voy a abrir el interruptor acá. Entonces voy a cambiar. Bueno, voy a hacerles primero otra demostración. Hay algo chévere que tiene el cocodrilo, que es que cuando yo hago algo que no debería hacer en el laboratorio, como por ejemplo aplicarle 100 voltios con una resistencia de un cabo LED, entonces probablemente cuando yo encienda el interruptor, el LED va a explotar en pedazos. ¿Listos? Entonces, digamos que es interesante por eso. Aquí lo voy a reemplazar nuevamente por uno nuevo y voy a volver a cambiar la fuente a nuestros 10 voltios originales. Ahí sí, nuevamente prende. Bien. Entonces lo mismo, recuerden que la corriente máxima que puede circular a través de un LED es del orden también de miliamperios, ¿listo? Entonces para que lo tengan presente. Si yo hago circular más de cierta cantidad de miliamperios que me va a dar el fabricante, pues voy a hacer explotar el LED. ¿Bien? Entonces, hagamos aquí una prueba. ¿Perdón? Hay diodos para instalaciones de alta potencia, es decir, que estén alrededor de unos 3, 2 kilovatios, o ese tipo de dispositivos no se contemplan en esta instalación. Sí, pero lo mismo, ¿para qué utilizarías un diodo en un dispositivo de tal potencia? No, pues no sé, me surge la pregunta porque pues nunca lo he visto y no sé si de pronto en algún otro campo. Exacto. Sí, sí, me lo preguntas. Yo tampoco conozco un dispositivo de esa capacidad, teniendo en cuenta lo que hablamos. Aunque en el documento encontramos que había unos que resistían hasta 500 vatios. Entonces, probablemente aguanten un par de kilovoltios. Entonces, que si disipa hasta 500 vatios un diodo, creo que es bastante potencia. Creo que esa es la limitación en alguna aplicación específica, pero normalmente en donde yo los he encontrado, pues la mayoría del tiempo son aplicaciones pues muy pequeñas de electrónica en general. Aunque según lo que veamos en el documento, hay algunos que pueden soportar hasta 500 vatios, entonces probablemente hayan algunas aplicaciones grandes. Ahora voy a mi punto. Recuerda qué utilidades tiene el diodo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a rayar por acá? Déjenme les comparto. Voy a compartirles la pizarra. Entonces, ¿qué pasa si yo... A ver, tengo por acá, estoy rayando así. Tengo una señal sinusoidal, ¿verdad? Entonces, por aquí tengo un diodo y por aquí tengo una carga, ¿de acuerdo? Si ese generador está produciendo esta señal, Correcto. ¿qué señal de voltaje voy a ver yo en la resistencia?
Entonces este es el voltaje en la fuente y este es el voltaje en la resistencia. La vería como interrumpida. Exacto, entonces únicamente voy a ver la parte positiva del circuito. ¿Por qué? Correcto. Porque cuando la fuente entra en esta parte, Ujú. quiere decir que mi diodo va a quedar polarizado en inverso, más o menos. Y en ese caso no va a haber conducción. Pues si no hay conducción, el voltaje en la resistencia va a ser 0. Hasta que nuevamente entre en el ciclo positivo y nuevamente nuestro diodo quede polarizado, más o menos, y conduzca. ¿De acuerdo? Entonces, importante tener en cuenta que el diodo nos sirve como un rectificador de media onda. ¿De acuerdo? Igual puede hacer un arreglo de diodos para rectificar onda Para un completa. puente rectificador. Exacto, que lo conocemos como puente rectificador que nos rectifica la onda completa. ¿Listos? Entonces devolvámonos aquí al simulador. Auxilio. Tralala. Y revisemos simplemente qué pasa si yo le cambio el sentido al diodo. No va a aprender. Si yo le cambio el sentido al diodo, tengo, no hay circulación de corriente, ¿verdad? Fíjense ustedes el LED, no está encendido, ¿verdad? Y casi toda la diferencia de potencial está reflejándose en el diodo. Así, perdón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él está impidiendo el paso de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes aquí, no tengo corriente y el LED no está prendiendo, ¿de acuerdo? Simplemente está impidiendo el paso de esa corriente, ¿bien? Entonces, nada, muchachos, esa es la clase de hoy. Temita de Dios. Cuéntenme dudas, comentarios. Yo tengo un par de dudas con respecto a la guía que teníamos la vez pasada, pero pues no sé si la vamos a tocar o no. Si quieres, ya terminamos la clase para terminar la grabación y me cuentas ahí como por WhatsApp o algo esto. Listo, vale. Pero quiero revisar sobre el tema de hoy, sobre los dioditos, tipos de diodos. Igual más adelante en el laboratorio, si tenemos, si no lo hacemos aquí atrás también en simulador, pues vamos a ver los otros tipos de diodos y seguimos con el tema también. Pero esta es la aplicación principal. Esto pues aquí en DC, en AC ya la vimos, rectificar media onda, onda completa. Y bueno, en los otros tipos de diodos ya los vamos a ir trabajando en el laboratorio. Entonces, pues nada chicos, cualquier cosa, nuevamente ahí estoy pendiente. Cualquier cosa se comunica conmigo al celular. Nuevamente nos vemos de hoy en 8 días. Y ya muchachos, eso sería todo por hoy. Una duda, ¿cuándo es Semana Santa? ¿Cuándo empieza? Otra semana. Otra semana. O sea, el próximo miércoles es miércoles santo. Sí, señor. Sí, señor. Pregunta, entonces, ¿nos encontramos el miércoles santo? ¿Alguien tiene, Sí. ¿alguien tiene Sí, algún sí, problema con señor. eso? Sí, no hay problema. No hay problema, estamos encerrados. Bueno, Bien, chicos. Entonces, si no tienen problema con eso, nos vemos de este miércoles en 8. Y lo mismo para... Ah, bueno, no, pero ustedes no. Chicos, la oferta es que si ustedes tienen algunas dudas en otras materias que de pronto yo los pueda apoyar mientras llega el docente, pues también se pueden comunicar conmigo o podemos planear de pronto un espacio el sábado para revisar sus otras materias si quieren, ¿sí? Como, digamos, una jornada adicional. No obligatoria tampoco, simplemente si alguien quiere revisar dudas o incluso también de electrónica, pues podemos encontrarnos el sábado en algún ratico. Entonces ahí estamos pendientes en el grupo, échenle cabeza si tienen alguna duda, igual pues no sé las otras materias que estén viendo cómo van, pero si hay algo en los que yo les pueda ayudar, pues con mucho gusto, ¿listos? Listo. Listo, profe. Vale, muchachos, listo, entonces profe, gracias. que tengan buena noche y Bueno, hasta muchas luego. gracias por asistir a la Bueno, tutoría chao, virtual. Que descansen muchachos, buenas Bueno, noches. Que esté bien. Chao, chao. Todo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto, chao, chao.